imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarnos, encontrarnos nuevamente para meditar la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a la Biblia en Lucas, me acompañes en Lucas 15 del verso 11 al 24. Dice así la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en la mano y calzad sus pies, y traed el becerro gordo y matad y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un psicólogo del siglo XIX dijo en aquel tiempo que la persona o los niños específicamente nadie los abrazara porque no necesitaban el abrazo de los padres o de cualquier persona. Al pasar el tiempo, la gente se dio cuenta que el abrazo es lo más cálido que alguien puede recibir. Es el afecto de cariño y de amor. Ahora las enfermeras, los doctores y toda persona que recibe un bebé por lo normal o por lo regular, todo lo que hacemos es abrazar ese bebé, porque el abrazo de una persona o de Dios es el que cambia nuestras vidas. Quiero llevarte a la meditación, a lo que leíamos y llevarte a decir que Dios abraza. Y en el texto que encontramos, la parábola del hijo pródigo, encontramos a quién abraza a Dios. Y quiero que vayas conmigo al pasaje. Y la pregunta es: ¿a quién abraza a Dios? Todos en este momento necesitamos un abrazo de Dios. Todos en este momento necesitamos el abrazo aún de alguien cercano. Anhelamos y deseamos poder ver a los hijos, tal vez a los nietos, aquellos a los que no hemos visto, a los amigos, poder dar un abrazo. Yo quiero decirte que más anhelamos el abrazo de Dios. ¿A quién abraza a Dios? Y según este texto, en el verso 17 y 18, dice así: y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero decirte que Dios abraza a quien empieza a reaccionar, a quien reacciona y al que entiende que necesita. Este hijo, este hombre, entendió que necesitaba levantarse, que necesitaba ir con su padre. Dios abraza a la persona que entiende y reacciona, que necesita el abrazo. Reaccionar implica entender la condición en la que estamos y saber que nada cura mejor como el abrazo y el sostén de Dios. No solamente es a la persona que reacciona, sino también al que regresa.
Dios abraza a aquel que regresa. Dice el texto, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos. Significa que el padre estaba esperando a que el hijo regresara, porque lo vio de lejos, cuando aún estaba lejos. Esto implica que alguien regresó a casa. Tú y yo nos hemos encontrado en situaciones en este confinamiento con ánimo y ganas de regresar a casa, de regresar a ver a los seres queridos, de poder estar con la persona que amamos, personas que amamos, aún en la iglesia, poder vernos, abrazarnos, saludarnos, comentar cómo la hemos pasado. Pues regresar a Dios es mucho mejor. Dios abraza a aquel que regresa. El abrazo de Dios es para aquel que reacciona, pero también para aquel que regresa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué abraza a Dios? Y quiero que vayamos al verso 20 y dice, y lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Dios está abrazando o quiere abrazar. ¿Por qué? Porque es movido a misericordia. Todo padre es movido a misericordia al ver que los hijos necesitan amor. Nadie se niega a un abrazo, menos un padre. Yo no sé si tú eres padre, por lo menos soy madre y si mi hijo me dice abrázame, no importa lo que haya hecho, le doy el abrazo. Porque nosotros como padres somos movidos a misericordia. Dios, creador tuyo, formador tuyo, es movido a misericordia y está listo, dispuesto para abrazar. Misericordia al verte la situación. Yo me imagino, quiero pensar cómo fue la escena, ver al hijo, la escena de cuando el hijo se va, es rico, con muchas posesiones, tal vez incluso tiene que ver con su postura, muy erguido, pensando y diciendo, no necesito nada, papá, ya me voy. Pero la actitud de cuando el hijo regresa, su actitud es otra. Y al ver al padre, tal vez de lejos lo conoció porque lo amaba, pero su postura, quiero pensar, no dice la Biblia, y esto te lo comparto, que posiblemente venía con una actitud derrotada. Y cuando nosotros nos va mal en la vida, hasta caminamos cabizbajos, porque el orgullo tiene que ser doblegado. Este hombre regresó ya no con la misma ropa, ya no con la misma actitud. Por eso el Padre es movido a misericordia y no importa la situación en la que nosotros estemos de ropa. No importa la situación, cómo estemos espiritualmente, hablo de en cuanto a nuestro vestido. El Señor es movido a misericordia. Dios abraza porque es movido a misericordia, porque el Señor nos ama, porque esa misericordia es una misericordia amorosa. Es amorosa, dice, fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? No corrió el hijo. El padre corre hacia donde está el hijo. Corrió, dice, y se echó sobre su cuello y le besó. Verso 20. Corrió, levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia el padre. Corrió, se levantó de la silla, vio que el hijo venía, corrió por él y se echó sobre su cuello. Cuando nosotros besamos a la persona es porque la amamos. Quiero pensar que el Padre lo llenó de besos. Porque yo creo que el amor de un padre y de una madre siempre está esperando que el hijo regrese. Y yo no sé si ahorita tú estás en confinamiento solo, sola. Y a veces lo único que esperamos es una llamada, aunque sea. Como padres, anhelamos que el hijo regrese. Anhelamos que no importa que no traiga regalos, no importa si trae algo para ti o para mí. Lo único que anhelamos como padres es que regrese. Así Dios está esperándote. No espera que llegues con un detalle para Él. Lo único que quiere es que regreses y que te pueda ver y ver la intención que tienes de regresar. Y dice la Biblia que se echó sobre él y lo besó. Una misericordia amorosa.
pero también, ¿para qué abraza a Dios? Es la siguiente pregunta, ¿para qué? Y en el verso 21 y 22 dice así: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle anillo en su mano y calzad los pies. Yo quiero decirte que Dios, papá Dios, abraza para poner fin a un fracaso. El abrazo siempre nos recuerda: no pasa nada o ya pasó. Lo peor ya pasó. El abrazo conforta. El abrazo anima. El abrazo nos recuerda que los fracasos quedaron atrás. Y el hecho de regresar a casa fracasado, el hijo necesitaba el abrazo. Hoy necesitamos el abrazo de Dios por los fracasos, por la soledad que sentimos, por la situación tan difícil que estás pasando. Hoy, más que nada, necesitamos el abrazo de Dios como Padre. Y Él está deseoso de dártelo. Así es, ¿para qué también sirve el abrazo? Para poner fin a un funeral. El padre estaba muerto en vida. Mi hijo era muerto, pero ahora vive. El padre todos los días estaba de luto pensando si el hijo ya había muerto, si tal vez lo habían matado. Quiero pensar que posiblemente las noticias le llegaron: tu hijo andaba en malos pasos. Y cuando nos dicen eso, lo lógico que pensamos es: de seguro lo van a matar. De seguro alguien se va a levantar, le va a quitar el dinero, lo secuestran. Y no sabía más. Por esto este hombre vivía en luto. Quiero decirte que cuando te alejas del Señor, cuando no has querido buscar a Dios, Dios está de luto, esperando que regreses a casa, esperando darte el abrazo que tanto necesitas. Cuando nos desviamos, no es que no seas hijo de Dios. Tal vez estás como este muchacho que dices: ok, Dios, mira, quiero unas vacaciones espirituales y me voy, y haces lo que quieres, y ahora te sientes fracasado, perdido y sin propósito. Hoy quiero decirte que el abrazo de Dios está disponible y dispuesto para ti. El abrazo del Señor está tan cerca. Tienes que buscarlo, tienes que reaccionar, levantarte, aceptar el abrazo de Dios para poner fin a un funeral que tu padre está pasando todos los días, esperando a ver cuándo mi hijo y mi hija regresa a casa. Hoy es tiempo de regresar a casa. Y cuando digo casa, es a la presencia de Dios. Cuando digo casa, es a la intimidad con el Señor. Hoy puedes regresar a casa. Si tú quieres hacerlo, fácil, reacciona. Entiende que el camino en el que estás te lleva a la perdición. Entiende que lo que estás haciendo te ha enfriado de Dios y no te ha llevado a nada. Déjate abrazar por papá. ¿Quieres hacerlo? Déjame orar por ti. Dios, hoy necesitamos todos el abrazo tuyo. En medio de este confinamiento, en medio de esta soledad, en medio de la misma depresión y la tristeza, aún, Señor, el saber que estamos derrotados y que el pecado trae derrota. Padre, te pedimos perdón por el pecado, por habernos alejado de ti. Te pedimos perdón porque hemos derrochado nuestras vidas en cosas que no han servido. Hoy queremos un abrazo del Padre. Hoy queremos tu abrazo, Dios. Abrázanos, Padre, y queremos poner fin a este funeral, a esta tristeza que te hemos causado en el corazón. Perdónanos por lastimarte, porque hemos pensado solo en nosotros y no en ti, porque hemos pensado como este hombre que dijo: voy a hacer mi vida, y no pensó en su padre. Hoy queremos pedirte perdón, queremos que nos abraces, Señor, en medio de la soledad, en la enfermedad, en la tristeza, en la decepción, en la angustia. Y hoy, Señor, con tu abrazo, con que tan solo tú nos abraces, sana todo, como el padre, como la madre, cuando el niño se cae y nos abraza, sana toda herida. Así necesitamos hoy el abrazo tuyo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Soy Sara Sapien, pastora de Creyendo lo Imposible Campus Toluca, una iglesia para ti. Conoce más de nosotros. Búscanos en Facebook para enterarte de las actividades que realizamos en la semana.
Síguenos minuto a minuto con nuestros versículos del día en Twitter. En Instagram, regálanos tu like. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora creyendo lo imposible en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.